siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo los New Romantic. Es un vídeo que en su momento me pidió muchísimo un seguidor, que además es un seguidor activo y fiel, pero yo me resistía un poco a hacerlo hasta que caí enferma y empecé a tragarme todos los documentales y libros que pude del New Romantic, porque bueno, empecé por Tino Casal y acabé por todo el contexto. Así que sin enrollarme más, vamos a empezar porque la verdad es que es muy interesante y no sé por qué yo no hice caso a esta persona mucho antes. Sin hacer esta introducción más larga, vamos a comenzar y te voy a ir contando el New Romantic mientras me realizo un maquillaje que, si bien va a ser New Romantic, va a ser actualizado. Madame Oscurité, que la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. El New Romantic fue un movimiento musical y estético que surgió a finales de los 70, principios de los 80. Tú dirás, eso me suena. Ya lo veremos más adelante, ten paciencia. La cuestión es que, a diferencia de la moda gótica, se caracterizó por una moda muy ostentosa, muy llamativa, que tenía un dramatismo visual increíble y cuya música se caracterizaba por un sonido mucho más sintético. Buscaba, al igual que todas estas subculturas que surgieron en esa época, pues alejarse de lo que era la agresividad y rebeldía del punk. Las influencias del New Romantic eran el glam rock, el futurismo, la moda histórica y también cogía influencias del post-punk. En su momento fue un movimiento bastante efímero, pero que impactó e influyó muchísimo en diferentes modas. Como os digo, vamos a ir poquito a poco, así que no os adelantéis. Como ya hablábamos con el surgimiento de la subcultura gótica, en la década de los 70 había como una desilusión generalizada en lo que era la población juvenil. Esto era debido a la crisis económica que estaba pasando por ese momento el Reino Unido. Y precisamente por eso, en su momento, surgió con tanta fuerza el punk, ¿no? Porque era el movimiento que había en ese momento para rebelarse contra aquella situación. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que, al igual que se ha culpado a muchísimos movimientos, y en este caso la verdad que era totalmente cierta, en un momento dado el punk se volvió súper comercial. Y ya no se buscaba tanto reivindicar, sino que se buscaba vender. Por lo tanto, el punk pasó de ser algo súper revolucionario, especial y que daba voz a muchísima gente, a algo pues que ya no sorprendía y con lo que la gente ya obviamente no se sentía nada identificada. Así que lo que hicieron fue empezar a buscar pues algo que fuera más teatral, más sofisticado, en fin, que provocara impacto, ¿no? Algo nuevo que provocara ese impacto, pero sin esa rebeldía y esa caña que tenía precisamente el punk. Este New Romantic se ve fuertemente influenciado por el glam rock y de hecho yo creo que lo podéis comprobar simplemente con la estética que se llevaba. Por supuesto, ¿quiénes son los reyes del glam rock? Pues entre muchos otros destacan David Bowie, Roxy Music o Bryan Ferry. Y por supuesto, pues de ellos se tomaba precisamente ciertos aspectos de esta estética. ¿Qué se movía sobre todo el tema de, por ejemplo, el New Romantic? Pues como siempre ocurría en el Reino Unido, se movía sobre todo en los clubs nocturnos donde se desarrollaba precisamente toda esta actividad. El que destacaba era el Billy's Club y más adelante el Blitz Club. Allí destacaba un DJ que, bueno, luego sería una de las bandas representativas dentro del New Romantic. Y era Rusty Eran de la banda Visage. Ya sabéis que mi pronunciación no es muy buena, así que intentaré o poner algún tipo de carátula de un álbum para que se lea el nombre o poner directamente el nombre. La cuestión es que este artista, sobre todo, lo que hacía era empezar a crear una música que mezclaba sobre todo electrónica con post-punk. Y luego había otros artistas que se ocupaba era precisamente de darle más forma a lo que era una comunidad que estaba en auge, que se estaba formando pues bastante, de manera muy fuerte. Ahora bien, tú dirás, pero ¿y cómo se lograba crear esta comunidad? Bueno, pues que en estos clubs lo que importaba muchísimo y de la única manera que tú podías lograr entrar era que tu estética fuera muy extravagante y única. Entonces era como que, precisamente, ya sabéis, os he dicho que el New Romantic tenía una estética bastante particular,
pues cuando te veían con esta estética, tú podías acceder al local y si no la llevabas, pues no. Era su forma, ¿sabes?, de hacer limpieza. En plan, tú sí, tú no. Tú póster, tú no. Porque como os digo, aparte de la música, estaba muy influenciado por la moda, por lo que se quería buscar un impacto visual. De hecho, se dice, se rumorea, se comenta que llegaron a rechazar en el club al mismísimo Mick Jagger porque no iba vestido adecuadamente. O sea, imaginaos, lo tomaban muy en serio, literal, porque era muy importante. Ahora, ¿qué influencias tenía precisamente esta forma de vestir tan teatral y tan opulenta? Pues estaba fuertemente influenciada por la moda victoriana, por el futurismo, tenía un aspecto muy andrógino, así que lo que había al final era una moda súper excéntrica, pero con una gran influencia hacia el pasado. Se puede traducir como que había una nostalgia bastante fuerte en que cualquier época pasada fue mejor. Pero al contrario que en otras subculturas, si bien es cierto que aquí, como os digo, había una fuerte influencia hacia que cualquier tiempo pasado fue mejor, también había como una cierta esperanza en el futuro, así que había una visión muy futurista. De hecho, luego influiría muchísimo el New Romantic en el Cybergoth. ¿Qué fusión tenía la música del New Romantic? Bueno, era una fusión entre la música electrónica, el post-punk y el synth pop. Entre los artistas que destacaban, hablábamos antes de Visage, de Yapa, de Duran Duran, de Ultravox, además los conoceréis porque os habré hablado de ellos seguramente cuando hablé precisamente del synth pop. Y también alguien que destacó, y permitirme que lo meta porque es español y obviamente a mí particularmente me encanta, Tino Casal. Era un sonido súper melódico, sofisticado, la verdad que muy melódico e invitaba mucho a moverte y a pasártelo como muy bien. Si bien fue un movimiento que se desarrolló como más bien en los 70, su auge fue entre los 80 y los mediados de los 80. ¿Por qué? Pues porque surgió la MTV y pues claro, se empezó a popularizar mucho más este sonido. De hecho, claro, fue aquí cuando lo petó muchísimo Duran Duran, que particularmente me encanta. Pero es que hubo otros artistas tan famosos como Madonna que se vieron fuertemente influenciados precisamente pues por este tipo de música, este movimiento y esta estética. ¿Qué pasó? Pues que a partir del 84 el New Romantic empieza a perder mucha fuerza. ¿Qué ocurrió para que perdiera tanta fuerza y pasara a ser un movimiento tan secundario? Bueno, pues que el post-punk empezó a evolucionar al gothic rock de una forma mucho más marcada y también al dark wave. Y por otro lado, el synth pop pues se volvió mucho más comercial. Entonces, estas bandas que hacían synth pop pasaron a hacer un sonido mucho más suave, más comercial y digamos que más mainstream, como dirían ahora los jóvenes. Y claro, las bandas que precisamente eran más representativas de este género, como por ejemplo Duran Duran, pues se alejó totalmente de lo que era el New Romantic y se enfocó más hacia el pop rock. Y por otro lado, Ultravox lo que hizo fue que empezó a experimentar más con el sonido, por lo tanto, de nuevo también pues se alejó bastante de lo que en ese momento estaba pegando más fuerte. Y también empezó a surgir otro tipo de música como el house, que lo que hizo fue que el New Romantic pues se viera relegado a un segundo y tercer plano. Ahora, ¿qué tuvo de bueno pues precisamente el New Romantic? Pues que inspiró a muchísimas bandas y movimientos. La estética gótica, efectivamente, la subcultura gótica se vio fuertemente influenciada por esto. Y también hubo bandas que también de nuevo tomaron un poco de esta estética y de este sonido. Como por ejemplo The Killers. Y por supuesto el Synth Wave también tomó bastante de esta estética y este estilo. Digamos que desapareció por el momento, pero influenció muchísimo, pues ya os digo, a otros movimientos, a otros artistas, en la moda. Influenció de muchas maneras diferentes. Ahora bien, ¿qué pasó en los 2000? En los 2000 empezó a haber un poquito de nostalgia hacia los 80 y es algo que se acentuó bastante, pero bastante en el 2010. Y entonces es aquí cuando a través
de esta especie de resurgimiento, de este interés de pronto hacia, de nuevo, los 80, cuando resurge el New Romantic. ¿Habéis visto este resurgimiento en series como la de Stranger Things, que de repente, como os digo, pues como que todo ha resurgido con muchísima fuerza? Y ha habido pues eso, esa nostalgia, ¿no?, de esos tiempos, de esa música. Y gracias a esto, pues movimientos como este es que vuelven de nuevo a surgir. Como decíamos, en el 2000 surge el Electroclash y bandas como The Killers empiezan a retomar de nuevo pues esta estética y este sonido que venía más de parte de lo que eran los New Romantic. Claro, también ¿qué pasa? Pues que de repente las nuevas generaciones empiezan a descubrir a Duran Duran, a Visage, a David Bowie, y claro, cuando tú de repente empiezas a descubrir esto, pues claro, obviamente se vuelve a poner de moda. Claro, cuando de repente tenemos series que lo petan, como Stranger Things, tenemos que se vuelve a sacar una película de Blade Runner, tenemos artistas como Lady Gaga, Harry Styles, Adam Lambert, artistas que de repente empiezan a llevar una estética muy influenciada por el New Romantic. Pues claro, los jóvenes se empiezan a preguntar, ¿esto de dónde viene? ¿Esto dónde ha surgido? ¿De dónde ha salido esto? Y obviamente, pues claro, empieza a surgir el gusto no solo por la estética, sino, como te digo, también por la moda. Como estoy diciendo, la cuestión es que cuando algo se revive, el revival de los 80, pues despertó muchísimas cosas. Es que, claro, la gente empieza a descubrir cosas de los 80-90 que actualmente eran desconocedoras de ellas, pero que al surgir estas nuevas series y tal, pues dicen, anda, esto existe, lo descubren y se empiezan a interesar por ello. Bueno, he decidido terminar el maquillaje sin la cámara delante, me he corregido un poco los ojos y bueno, es muy típico que se acaben con estos sombreritos, con estas camisas anchas, en fin, todo muy tal cual. Bien, ¿qué ocurrió en el 2020? Como os decía, pues el auge de TikTok lo que hizo fue precisamente que ciertos maquilladores empezaran a hacer inspiraciones de este maquillaje y muchísima gente lo descubrió. No solo eso, sino que hubo bandas, Duran Duran seguía activa, ¿vale? Pero con su nuevo disco en el 2021 resurgió precisamente este tipo de sonido y este tipo de estética. Y hubo otras bandas, She Passed Away, precisamente, que yo estuve en su concierto, que tomó el snip pop bastante fuerte y lo empezó a usar bastante en su música. Pero es que no solo lo acercaba a su música, sino también que tomaba ciertas influencias para su estética. Digamos que el New Romantic no es que desapareciera, sino que lo que hizo fue influenciar y digamos que evolucionó influenciando a nuevos artistas, a nuevos movimientos, como por ejemplo a su cultura gótica. ¿Hay cierta fusión entre el New Romantic y la gótica? Más o menos. Digamos que ambos movimientos tienen ciertas raíces del glam rock y por supuesto del post-punk, y también que había ciertos subestilos dentro de la moda gótica en donde sí había mucha teatralidad. Lo que sí compartían ambos movimientos es que era muy importante en ese momento lo que era la estética, por el impacto visual que suponía en aquella época y lo que representaba. Sí que es cierto que en la actualidad no es tan importante porque todo es más abierto, hay muchos más estilos, pero en su momento sí era importante como para destacar lo que tú estabas intentando reivindicar. Recordemos que la subcultura gótica, al igual que el New Romantic, es totalmente apolítica y simplemente con su, digamos, aspecto, su estética, lo que intentaban representar era esa desconformidad y esa desilusión. No intentaban representar nada político, por eso ambos son movimientos apolíticos. Además, ambos movimientos cogen de la moda victoriana y luego, por ejemplo, hay artistas muy conocidos dentro de su cultura gótica, como son Siouxsie and the Banshees, Joy Division y The Cure, tres exponentes esenciales dentro de su cultura gótica, que si os fijáis su estética sí que reflejaba muchísimo la estética New Romantic. Sobre todo Siouxsie, si la veis, efectivamente iba totalmente como una New Romantic al principio de los inicios de su banda. Y además ya sabéis que hemos hablado de Visage, que compartía movimiento con la subcultura gótica, hemos hablado de Siouxsie and the Banshees, efectivamente
compartía estética y cierto movimiento y ciertas características de su música, esto pasaba, ya os digo, con Japan, con Bishak, con Sebastian de Baxi, con Joy Division, con The Cure, con Ultravox, muy importante. Y bueno, por supuesto, tanto en la estética gótica, en el movimiento de su cultura gótica, como en el neo romántico, se vieron fuertemente influenciados por David Bowie. Dentro del Dark Wave, pues sí, efectivamente se vio fuertemente influenciado, por ejemplo, Klax Oxymos o Daniel Lyken, que ya sabéis que es mi top 3 de bandas Dark Wave que me... Una rama que se vio fuertemente influenciada por el New Romantic es el Cybergoth, que no solo coge este maquillaje súper teatral, sino este gusto, digamos, por lo futurista y por las nuevas tecnologías, que es lo que hablábamos al principio. Os digo, aunque sí que es verdad que son dos vertientes diferentes, pueden llegar a converger en el tema del Snip Pop, que lo comparten ambas subculturas. Y por supuesto también lo comparte el Dark Wave, que es un pilar muy importante dentro de la subcultura gótica. Es de las tres ramas que tiene la subcultura gótica. Ya sabéis que es rock gótico, Dark Wave y Death Rock. Entonces es una de las tres ramas, y el Dark Wave comparte muchísimo con el New Romantic en estética y en música. Deseando que me digáis en vuestros países quién destacó precisamente en el New Romantic. En España fue Tino Casal. Yo lo adoraba desde pequeña, estaba todo el tiempo cantando Eloís, me fascinaba. No solo Eloís, otras canciones, a mí Tino Casal me fascinaba. Y dentro de lo que es lo que es España, pues fue un referente claro de lo que era el New Romantic. Estoy deseando que me digáis quién fue en vuestros países, si es que tenéis cierto conocimiento del New Romantic, y si no, pues espero que el vídeo os haya ayudado. Ya sabéis que yo no me enfoco cuando hago un vídeo en un país, no me enfoco en España, sino que me enfoco de manera global. ¿Por qué? Pues precisamente porque aquí no nació el movimiento. Si hubiera nacido en España el New Romantic, obviamente yo lo diría, pero es que en España lo que ocurrió es que fue precisamente los españoles que estaban en el Reino Unido, pues estudiando, trabajando, o porque eran niños de papá que viajaban mucho allí, lo vieron allí y se lo trajeron a España. Y supongo que en los otros países sería prácticamente igual. Así que espero que el vídeo te haya gustado, lo hayas disfrutado y hayas aprendido. Como te digo, si sabes quién fue el exponente del New Romantic, o el icono, o la persona que lo llevó a cabo en tu país, pues me encantaría que me lo dijeras para yo saberlo, ya que yo lo que me he tragado sobre todo ha sido documentales del nacimiento en el Reino Unido, y bueno, también alguno de Tino Casal, pero a Tino Casal ya lo conocía porque lo adoro. Recuerda que me ayudas una barbaridad si compartes, le das me gusta y te suscribes al canal. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, ayudan a crear feed en el canal, y si quieres algún vídeo tú coméntamelo y yo te lo hago más pronto que tarde. También me ayudas muchísimo si te haces miembro del canal a partir de 1,99 y disfrutas de mucho contenido exclusivo, no solo vídeos, muchas más cosas. Me ves todos los días, ya sean vídeos, directos, shorts. Si tú no me ves antes, real es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos entre libros y sin